Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta charla especial organizada por la Escuela de Cine de IP de la Universidad. Hoy queremos acercarlos al fascinante mundo del cine y mostrar cómo distintas áreas se conectan para dar vida a una producción audiovisual. En la Escuela de Cine de IP de la Universidad contamos con diplomados que abarcan todas las etapas de la creación, desde el guión de cine y series, pasando por la dirección, el arte y vestuario, el sonido y la música, el montaje y la edición de color, hasta la animación y video y la creación de cortometrajes. Cada uno de estos diplomados está diseñado para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades y dar el paso hacia el mundo cinematográfico, con bases sólidas y prácticas. Y para hablar de este proceso creativo y compartirnos su experiencia, hoy nos acompaña una invitada muy especial. Nos acompaña Claudia Reyes, licenciada en Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara y con maestría en museos en la Universidad Iberoamericana. Tiene una amplia trayectoria en la gestión y desarrollo de proyectos editoriales, transmedia y culturales, colaborando con instituciones y productoras de gran prestigio en México y América Latina. Fue directora ejecutiva de la Fundación BIST, directora de Desarrollo Cultural y Artístico en la Secretaría de Cultura de Jalisco, y ha trabajado en espacios clave como la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y el Centro Cultural de España en México. Hola Samuel, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto charlar contigo hoy, porque creo que este pool de diplomados que ofrece IPL está súper interesante para explorar una industria que en últimas fechas, en los últimos años, ha tomado un impulso muy particular de la mano de las tecnologías también, ¿no? Entonces, estamos hablando de la producción audiovisual, pero tenemos en la cabeza el formato de salida del cine y de las series y de los videojuegos también, ¿no? Entonces, es un mundo muy atractivo en el que parece que solo destacan los directores o los fotógrafos o algunos creativos, pero que en realidad forma un abanico de profesionales que, que no siempre en las escuelas tradicionales, en las carreras de cine, eh, se alcanzan a ver, ¿no? Entonces tenemos, como tú mencionaste, todo un abanico de posibilidades para ir profesionalizando en cada una de las etapas de la producción audiovisual a la gente que puede estar interesada desde la escritura de los guiones hasta la dirección de cine, ¿no? O de proyectos audiovisuales. En este mundo que abarca, además del cine y de las series, de las películas, etcétera, pues también el mundo de la publicidad y de los proyectos de animación y de todo lo que comunica gráficamente con la imagen en movimiento, ¿no? Entonces, pues es interesante ir revisando cada una de estas propuestas para la gente que esté interesada en empezar su camino para la formación de la producción audiovisual de una manera mucho más consciente y con más herramientas, ¿no? Para enfrentarse a este mundo. El primer diplomado de la lista es edición y color, que yo lo interpreto como ver y sentir, ¿no? Porque la edición y el color son procesos que van más allá de lo técnico, son el pulso emocional de la producción audiovisual. La edición determina el ritmo narrativo y la fluidez de las escenas, mientras que la corrección y la gradación de color crean atmósferas que refuerzan la intención estética y psicológica de la obra. Estas dos partes, la edición y el color, permiten que la historia no solo se vea, sino que la sintamos, ¿no? Que nos familiaricemos con ella, que podamos eh, envolvernos y abstraernos con estas dos condiciones, ¿no? Teniendo estos dos elementos. Otro diplomado que ofrece el instituto es la dirección de cine, y la dirección de cine, pensémoslo como una experiencia completa, ¿no? Dirigir es convertir una visión en una experiencia audiovisual. Implica coordinar actores, técnicos y creativos bajo una misma narrativa, tomando decisiones que afectan lo visual, lo sonoro y lo interpretativo. Para mí la dirección es guiar al espectador a través de una mirada única, equilibrando lo artístico con lo práctico. El chiste es que no alcances a ver los entresijos, ¿no? Del armado y de todo lo que significa montar una producción cinematográfica o audiovisual, y la dirección es lo que exige, ¿no? Es lo que consigue. Otro de los diplomados es la edición general. Y cuando hablamos de edición, hablamos de hilar narrativamente de forma coherente, ¿no? Que no se nos pierda el espectador
según la manera en que hicimos el montaje de la historia, ¿no? La edición general es el trabajo de ordenar y dar coherencia al material filmado. Aquí se seleccionan las mejores tomas, se ajusta la continuidad y se busca la claridad en la narración. Es un proceso minucioso que transforma horas de grabación en una obra comprensible y atractiva, donde cada corte tiene un propósito narrativo. Y entonces hay muchas personas que cuando se dan cuenta cómo se filma o cómo se graba y luego cómo se monta, se desilusiona un poco porque piensan que las historias están montadas justo en el orden en que van contándose narrativamente, ¿no? Cuando en realidad la edición hace eso, cuenta las historias según el guión o según la decisión del director o del fotógrafo y no necesariamente son producidas en el orden que las vemos para entender la historia, ¿no? Oye, ¿y tú considerarías que los editores y los directores también pueden considerarse artistas, tanto como los actores? No, bueno, imagínate, o sea, sin edición, bueno, es que se va a oír muchas veces esta frase de sin fulano no hay película o no hay serie, ¿no? Pero Ajá. la realidad es que la edición, imagínate, o sea, la edición le da la vuelta le puede dar la vuelta completa a una historia, ¿no? Pensemos en películas quizás como Pulp Fiction, que está narrada la historia de tal forma Viejita la peli, viejita. en que te vas dando cuenta de qué es lo que está pasando en realidad hasta que le cachas a la edición, ¿no? Cómo está el ritmo, cómo influye la música, cómo las escenas van cambiando de tono y Ok. cómo la estructura de la propia narración se Ujú. adapta a este ritmo de la edición, ¿no? Oye, y sin irnos tan lejos, o sea, esta serie de actual, Stranger Things, fíjate que en YouTube una vez me encontré con un video donde uno de los editores estaba solo editando, creo que en este programa llamado Avid Composer, ¿no? Ajá, Estaba editando solo el episodio final de la imagínate, temporada 4. Estamos hablando de una serie primero, ambientada en los 80, pero con total, un tono, pero con como, digámoslo, yo lo puedo interpretar como un tono más oscuro, más como siniestro, ¿no? ajá, Todo lo que es esto. Y entonces es una colorimetría, o sea, unos efectos visuales, efectos de sonido. O sea, tú veías, era como un lienzo. Era como totalmente, ver un pintor, o sea, en su lienzo. Y, o sea, un montón de capas para entregarnos una serie que a muchos, casi que a todos, nos encanta. O sea, eso es para mí, o sea, por eso te hice la pregunta, porque para mí, eso para mí es ser un artista también. Tanto como los actores que interpretan los papeles. O sea, realmente creo que si no estuviese, no metieran mano ahí a ese nivel, creo que la serie no hubiese sido lo mismo. O sea, no, es, exacto. es un trabajo que, mira, y requiere mucho tiempo, mucha paciencia, mucha dedicación, porque, o sea, yo lo vi y yo me espanté. O sea, me Pero, espanté. ¿saben? Lo que está interesante es que el editor, pero entonces el fotógrafo, pero el director, pero el guionista también, y luego la respuesta que tienen los propios actores, ¿no? Entonces, vamos, lo que está muy interesante de esta propuesta de formación es que tú puedes ir viendo cuántos agentes componen de manera muy importante Significativa. las producciones, ¿no? Las producciones Ujú. audiovisuales. Entonces, desde la escritura del guión hasta el montaje final y el montaje sonoro, el sonido y la música, el vestuario, etcétera, son componentes muy importantes para la producción audiovisual, ¿no? Fíjate, Entonces, y por supuesto. sí, no, o sea, y por eso mismo yo creo que es como mucha gente que dice, ay, yo quiero, me gusta la industria del cine, me gusta la industria audiovisual, quiero ser actor. Siempre se van como por ese lado porque piensan que realmente quien brilla es nada más el quien está en la pantalla, pero no saben todo lo que hace la gente que está detrás de todo eso para No, que cañón. los actores se vean así, como los vemos nosotros, como los percibimos. Entonces, Total. es bueno, por eso que es súper buenísimo que tú estés dándonos esta introducción o sea, como una abreboca de lo que se ve en cada de uno de estos diplomados, porque lo importante es que lo que están viendo esto sepan que no solamente tienes que ser un actor o no tienes que ser el director de una Claro, producción para ser un artista, porque realmente, o sea, hasta ser el vestuario, hasta eso. totalmente, Porque totalmente. tomando como ejemplo otra vez Stranger Things, ¿sabes lo que es recrear casi con exactitud una época como los 80? O sea, eso es un trabajo maravilloso.
Y además, ¿sabes qué? Eso habla de las intenciones también de a quién va dirigido, ¿no? O sea, imagínate que la época de oro de mi generación son los 80, ¿no? Porque en los 80 nosotros, o sea, yo soy del 73, entonces los 80 fue nuestra época, es la época de los protagonistas, de la misma edad, ¿no? Ujú, Entonces hay un montón de añoranzas de esa época. Y entonces, y bueno, y además en Estados Unidos está también como muy colocado, ¿no? Van a la escuela en bicicleta, oyen cassettes, están jugando, o sea, los juegos de mesa tienen esta implicación de todos al mismo tiempo y además están jugando calabozos y dragones, ¿no? nice, Entonces, nice. pues son juegos así que tienen una implicación más consciente de los personajes y así como casi una puesta en escena, ¿no? Ujú, Y todos los ambientes. Entonces, digamos que en primera instancia, el target de la serie va dirigida a esa generación. Y esa generación somos los que nos sentimos muy identificados con la serie, además de otros públicos que no son el público objetivo, pero como desde el diseño de un ambiente, de una época, tú sabes a quién vas dirigido, ¿no? A quién, cómo todos esos símbolos que se ponen en juego en la producción audiovisual enganchan desde a tu audiencia objetiva ujú. y de ahí para más adelante, ¿no? Para involucrar a más personas que puedan estar interesadas en los temas, a quién vas a llamar para que actúe, cómo vas a hacer el proceso de edición para montar la narración, qué vas a hacer también en términos de green screen, ¿no? O sea, que Ujú. también Stranger Things tiene un desarrollo tecnológico interesante cuando hacen todos estos ambientes del desdoblamiento, Sí, o sea, del lado oscuro, sí, digamos, ¿no? del Del upside lado down. oscuro de la Exacto. serie. Entonces, están involucrados un montón de profesionales que no exclusivamente tienen que ver con la dirección, con la fotografía o como tú dices, Con con el el desarrollo actoral de los actoral. personajes, Exacto. sino No, es. o sea, estamos hablando de un montón de especialistas que juntos pueden hacer que esta Una historia hora. contada de esta manera sea un Ujú. éxito, se haya convertido en un éxito. Imagínate todo Sí, el tiempo que lleva la gente que vimos Stranger Things y que nos encantó, esperando esta temporada final que ya parece que por fin sí, saldrá. por fin, después de tanto tiempo. No, pero es que es maravilloso que, como tú dices, es un conjunto de profesionales que, o sea, juntan su trabajo, su experiencia, su talento, ¿no? Artístico, porque para mí, o sea, todos en esa industria son artistas, o sea, realmente, porque todo es cada uno de los papeles que desempeñan, los que están detrás de una producción tan grande como Stranger Things y muchas otras, de verdad que es un trabajo maravilloso y es maravilloso cómo te pueden transportar a una época y como bien dices tú, o sea, las personas que vivieron en esa época, o sea, se sienten identificadas con la serie y, o sea, y es como esa añoranza, esos recuerdos de esas épocas, Totalmente. pero para público distinto como yo, que yo no nací, o sea, no tuve mejor dicho, no tuve la dicha de nacer en esa época, porque, o sea, yo soy joven, pero soy un alma vieja, o sea, yo me siento como, o sea, yo desearía haber nacido en los 80. De verdad que la mejor época, o sea, mejor época para el cine, para televisión, para la música, o sea, todo, eso es, todo, en todos muchos aspectos fue una década maravillosa por lo que me cuentan y por lo que yo puedo ver, o sea, y que precisamente a alguien que no es parte que no vivió en carne propia eso, pero que te sientas parte de eso, o sea, que Claro, te transporte como si tú, o sea, lo hubieses vivido y te hagan sentir esa nostalgia de lo retro, ¿no? claro. Eso no lo logra cualquiera. Y eso es No, un y trabajo. además imagínate el poder, o sea, estamos hablando aquí ya con toda esta descripción que estamos haciendo a partir de este solo ejemplo, el poder de las imágenes, ¿no? O sea, el poder de una historia bien contada que está ubicada perfectamente en una época, o sea, está muy clavada en una época y que además juega con un montón de elementos, sí de esa época, pero también contemporáneos que hacen que la serie sea un éxito, ¿no? Por ejemplo, esto que es, siguiendo con los diplomados de esta gran oferta que a mí me parece que está interesantísima, parte de los diferentes ambientes y de que puedas crear mundos imposibles es pensar en que si no existen, los puedes hacer tú, ¿no? Como el diplomado en animación y videojuegos además, ¿no? Sí, Que estamos hablando de, no lo tienes real, no importa,
lo podemos construir. ¿De qué se trata? ¿Cuáles van a ser las reglas de tu historia? Y a partir de esas reglas, vamos a crear mundos que en el caso de, otra vez del ejemplo, ¿no? De Stranger Things, van de la mano lo real con lo que luego puede ser animado y puede generar una ficción mucho más dislocada, pero hasta también videojuegos que te van poniendo las reglas claras en cada uno de sus niveles y que te van provocando un enganche tal a la historia que quieras seguir, ¿no? Que quieras no solo seguir con vida, sino ir explorando entre los diferentes niveles que tú vas, a los que vas accediendo según las habilidades que vas desarrollando. Entonces, la animación y la animación pensada en este desarrollo programático también de los videojuegos es todo un campo de desarrollo audiovisual que también va muy de la mano con estas diferentes profesiones, con estas diferentes especializaciones que puede tener alguien que quiere dedicarse a la producción audiovisual, ¿no? Que se me hace que puede estar interesantísimo. Y te digo, como amante de los videojuegos, y las personas que estén viendo esto, que también sean amantes de los videojuegos, van a saber de lo que estoy hablando, que no hay nada más maravilloso que jugar un juego que, aparte de tener unos gráficos espectaculares, tenga una buena historia. Imagínate combinar el diplomado de guión, o sea, para armarte tu buena historia y aparte saber animar y crear videojuegos. O sea, algo que, como te digo, se junta porque es un conjunto, como lo dijiste tú, es un conjunto de un trabajo que puedes llegar a hacer cosas maravillosas. O sea, es muy, muy interesante. Y entender también de parte de la gente que realmente, cuando la gente disfruta estos productos, estas series, las películas, los videojuegos, no están como realmente conscientes de todo el trabajo que hay detrás y de la cantidad de personas que están ahí metiendo mano para realizar ese proyecto y entregar algo bueno. Bueno, hay otra consideración, o sea, otro nivel de narración que va acompañando, y no solo acompañando de manera en paralelo, sino se puede convertir hasta en un eje específico dentro de la propia narración, que es el sonido y la música en el cine y en la producción audiovisual. Ya hablo de sonido, pero hablo de sonido silencio, ¿no? Porque hay veces que el silencio profundo, así por momentos, en una muy buena historia, en un momento de la narración o hasta en un videojuego, hacen que la narración cobre otro sentido, ¿no? Sí. O sea, nos pone en alerta, nos hace Tensión. esperar lo que sigue, nos explica qué es lo que está, cuál es el ambiente que se genera a partir de esto que acompaña a la narración que está aconteciendo, ¿no? Frente a nuestros ojos o que nosotros somos protagonistas cuando estamos en un videojuego y la importancia que tiene este acompañamiento del sonido y de la música en el cine, ¿no? Tanto que, pues, los soundtracks de las películas y de las series forman parte de nuestras playlists de todos los días, ¿no? Cuando tienen ese peso específico en el discurso narrativo de series y producciones audiovisuales o videojuegos en general. Fíjate que que da la casualidad de que ese tema para mí es súper importante personalmente, porque yo estudié música en el Conservatorio Nacional de aquí, en mi país. Qué bien. Estudié armonía moderna, composición, todo eso. Y no sabes lo interesante y también lo complejo que es componer para videojuegos y para el cine. Porque ahí no solamente, o sea, no, o sea, normalmente en la música, música contemporánea, lo que quieres expresar es como, componer una canción, lo que quieres es expresar algo, ¿no? Pero tienes de la mano el poder escribir una letra que vaya con lo que tú quieras decir. Claro. En el cine y en los videojuegos es un poco distinto, porque tú tienes que aprender a expresar ciertas emociones y ciertas cosas sin decir ni una sola palabra. Es un arte, realmente es un arte. O sea, yo lo he intentado y componer algo orquestado, ¿no? Como algo como épico, siempre este ambiente como heroico. Ajá. Simplemente por proyecto personal, que no trabajo con nada de eso, pero, o sea, me encantaría. Y realmente es complejo, pero es que logres expresar y que la gente se sienta sin tú decir nada, sin expresar ni una palabra. Eso es mágico. O sea, no puedo Claro. escribirlo.
Mira, otra estoy manera. pensando en series como Breaking Bad, que no sé si Uy, va qué a buena ser, serie. Sí. pero hay todo un trabajo, hay todo un desarrollo, ya hay hasta un mini documental, bueno, una entrevista larga más bien, que le hicieron al responsable de la música de Breaking Bad y todo el trabajo que hizo, que es un personaje que trabajaba en una estación de radio, bueno, que sigue trabajando en una estación de radio, que tiene un programa, pero así también, un personaje perdido, no es una estación comercial, no es una estación que transmita por internet, y ese personaje, que es un personaje joven, fue el que piensa en la narración de Breaking Bad a partir de la música que hizo para las 5 temporadas de una de las series icónicas. O sea, yo creo que hay un antes y un después, independientemente de si nos gusta o no nos gusta la serie como tal, hay un antes y un después de Breaking Bad, ¿no? O sea, de la forma en que consumimos pantalla grande ya en pantalla grande me refiero no al cine, sino a la televisión a partir de Ujú. las plataformas digitales, ¿no? Entonces, la implicación que tiene un soundtrack como el de esa serie es loquísimo, porque imagínate la cantidad de música que hay de 5 temporadas de esa serie que fue tan exitosa, ¿no? Y cómo la narración, a partir del sonido y de la música, le dan una personalidad específica a la serie, que fue brutal, ¿no? En su momento Sí, fue no, sumamente exitosa. es Entonces, increíble. imagínate, si eso es el cine, digo, si eso es el cine y la música, o sea, la narrativa, pero el acompañamiento musical, imagínate lo que significa el montaje cinematográfico. O sea, ya jalamos como de varias líneas, ¿no? O sea, sí, por un lado tenemos la narración, pero luego por otro lado tenemos la edición y luego por otro lado, o sea, cómo vamos a ir hilando las escenas para montar narrativamente. Y ese montaje cinematográfico se refiere a a la escenografía o es otra cosa. No, el montaje cinematográfico tiene que ver con la construcción definitiva del relato, ¿no? Entonces, el montaje es el momento de las decisiones narrativas, o sea, es cuando vas a juntar todas las partes, o sea, ya tienes la edición, ya hiciste la edición, ¿no? Pero en realidad el montaje tiene que ver con, no nada más con unir los planos, que eso es lo que Ok. puede ser la edición, sino también cuál va a ser su duración, qué ritmo le vas a poner a esa edición, ¿no? A Esa ese poner escena. los planos uno después del otro, y es donde la historia adquiere su forma final. Entonces ahí Ok. puedes generar tensiones, emociones, sorpresas, y le Eso das es una como, coherencia a todo el conjunto. eso es como, como hablar de qué es, o sea, qué tomas voy a utilizar, qué planos voy a grabar, qué cambios de cámara utilizo, ese tipo de cosas, ¿no? Ya lo tienes todo sobre la mesa. O sea, el montaje cinematográfico ya lo tienes todo sobre la mesa y entonces ya hiciste tu trabajo de edición. O sea, quiero decir, ya seleccionaste las escenas que quieres, ya las estás poniendo en cierto orden, que eso Ok. fue lo que hiciste en edición, pero el montaje completo ya es con el sonido, con la música, con el ritmo que le vas a poner a cada una de las escenas que te van a ir haciendo la narración posible. O sea, ya estás trabajando sobre el final, digamos, ¿no? O sea, el montaje cinematográfico se va haciendo poco a poco con estas otras partes, o sea, con todo lo que hemos ido hablando, pero digamos que ya te está dando como el feeling final, o sea, Es como se va viendo, ¿no? terminar de esculpir la escultura, ¿no? Básicamente, Exactamente, esos exactamente. toques finales. Ok, ok. Exactamente. Esta es la construcción definitiva del relato. O sea, ese es el montaje cinematográfico, ¿no? Fíjate que qué Esa es interesante que no sabía que existía un diploma, o sea, no sabía que eso se estudiaba, ¿sabes? no, No, imagínate. O sea, no, o sea, es lo que increíble. de veras, en lo que yo quisiera hacer hincapié es que, bueno, aquí tenemos un pool de diplomados, ¿no? Pero todavía las especialidades son muchísimas. O sea, hay muchísimos agentes involucrados en una producción audiovisual, sea cine, series, o bueno, ya vimos que también pueden ser videojuegos. Pero además, el hincapié que quiero hacer es que, sí, bueno, a lo mejor puedes estudiar una licenciatura en cine, que además las escuelas de cine son como muy peleadas y entonces hay como pocas posibilidades de a la primera entrar, pero tú puedes entrar al mundo del cine a través de estas como oportunidades de diferentes diplomados para irte acercando y tú ir sabiendo qué es lo que te interesa más de todo lo que puedes hacer en el cine, ¿no? O sea, en las producciones audiovisuales, no exclusivamente en el cine. Entonces, Está bueno, increíble. pues imagínate, o sea, No, y está no hemos increíble. hablado, o sea,
todavía nos falta por explorar una cosa que puede parecer muy, sin embargo, como el vestuario, ¿no? Y hablando como cosas, de cosas tan específicas como el vestuario, nos damos cuenta de la cantidad de símbolos que pueden ayudarnos a reforzar una historia, ¿no? Tú mencionaste y hemos puesto ya en diferentes diplomados el ejemplo de Stranger Things, pero Ujú. imagínate el vestuario de los 80, o sea, tú nada más pon atención en cómo están vestidos todos los personajes de esa serie. No, Y súper eso te original. da, o sea, estas, bueno, yo no sé, pero a mí me acuerdo perfecto que cuando usan todas estas playeritas que son, que tienen unos, tienen impresas cosas muy Estampado, sencillas como un arco estampado, iris muy o como unas minimalista. estrellitas o como, Ujú. bueno, esas playeritas que pueden ser así como súper, súper, sin embargo, o sea, como Lo súper, más básico que te lo puedes más encontrar en común y lo o más sea, tal. Bueno, yo cuando tenía la edad de Eleven, eran las que yo quería. Y obviamente en mi casa no había, o en las tiendas no se vendían, o alguien te traía una y te regalaba y era tu playera favorita, pero eran cosas como muy, muy sencillas, o esos yo, pantalones cortos que usan así súper chiquititos, que era como para ir a un yo día de tengo, campo, a tal, ¿no? Que tienen un corte como súper sencillo. Bueno, pues esos yo eran los... tengo playeras así, Red, de hecho, o Oh, sea, sí, me encantan, o sea, es que lo que te digo, eso, o sea, cómo recrearon tan idéntico una época, o sea, que es como que te transportan hacia allá, ¿sabes? totalmente, porque mira, en el fondo el vestuario es un lenguaje visual también, ¿no? Es el que le va aportando identidad a los personajes. Entonces, ok, ya quedamos en que todos estamos en los 80. O sea, ellos tienen 11 años, 10 años en los 80, pero cada uno tiene su personalidad y a partir de su vestuario te das cuenta de que sí, bueno, todos están en los 80, pero cada uno tiene su personalidad diferente, ¿no? O sea, Oye, y lo que debe costar, o sea, no solamente de dificultad, o sea, hablando en ámbitos de dificultad, sino monetarios, no, en bueno, recrear, o sea, recrear toda esa época y la vestimenta. O no, y sea, y además, como dices tú, para imagínate, la personalidad de cada uno, porque no claro, todos visten igual. O sea, claro, es claro, claro. Ese, otra vez, ¿no? Vamos al mismo ejemplo. Está en los 80, o sea, está ubicada, la época es los 80, pero el contexto cultural, los rasgos psicológicos de cada uno de los Ujú. personajes, y eso es nada más al golpe de vista. O sea, tú ves a Eleven y dices, ah, bueno, esta niña tal, ¿no? O ves a Ujú. cualquiera de los otros personajes y dices, ah, bueno, perfecto, a él le gusta la música, a él le gustan los campamentos, a él le gusta la tecnología, a él le gusta, o sea, como que el vestuario hace eso, ¿no? O sea, como que hace un amarre de los símbolos necesarios que ya más o menos te fueron poniendo como improntas en la serie o en la Ujú. narración estás a punto de descubrir. Y eso es como que te da ya el cierre final, ¿no? Por supuesto que están en los 80, por supuesto que tienen 10 años, por supuesto que en esa El, época, porque los van solo por el vestuario. O sea, le estamos dando como una pincelada a cosas que pueden llamar la atención, como para, imagínate, bueno, yo en la Ciudad de México, además en el lugar donde vivo en la Ciudad de México, hay muchas producciones que se hacen en las calles, ¿no? Porque las casas son de época o porque hay plazas especialmente icónicas donde se la pasan grabando o filmando comerciales o fragmentos de series. Yo solo veo las cajas como de tráiler que están llenas de vestuario para todos los personajes que van a salir en un comercial o en un fragmento de una serie o en un pedacitito de una película. Y son de verdad camiones y camiones y tú ves a la gente cómo está ordenando por escenas el vestuario que le toca a los 3 o 4 personajes que van a salir, ¿no? es, Y me es parece un mundo una locura. alucinante, ¿no? Y es una locura, es una locura. O sea, Está increíble. como te decía hace un rato, detalles que normalmente la gente pasa por alto. Y es un mundo de posibilidades y un mundo de cosas que uno ni se imagina, ni tiene como, no está como consciente de todo lo que conlleva. Porque tú lo dices, o sea, para una escena, un cortometraje, un comercial, y traen trailers, o sea, y camiones o sea, un montón y solo para el, no, tú piensas que ahí tienen el set y tienen la Exacto. utilería. No, es solo el vestuario. Es O sea, solo el vestuario. Por ejemplo, otro diplomado, ¿no? La creación de cortometrajes. Pues ahí es donde, esto justo que estamos diciendo, que no importa que vayan a tirar 8 horas de grabación. Luego van a hacer una edición que va a quedar de 8 minutos a 10. a 10 minutos. Y entonces, y eso es un cortometraje, y esa es como la manera más
como su cinta sintética, pragmática, tienes poco tiempo, tienes que armar una historia, una narración que quepa en ese tiempo, pero que esté perfectamente bien ambientada, pero que hable de lo que de lo que tú quieras contar. No importa si es con mucho vestuario o con poco, no importa si es con muchos actores o solo con uno, pero ese ejercicio de la creación de un cortometraje te da como siento que es un buen ejemplo de la práctica de la producción audiovisual, ¿no? Pues ni modo, o sea, puedes tener, como ya mencionamos, ¿no? Un tráiler completo de vestuario, 5, 6 o 10 actores, 3 o 4 o 5 locaciones. Entonces, no sé, el ejercicio de la creación de un cortometraje, creo que puede ser una cosa muy interesante para probarte a muchos niveles, ¿no? Probar eso, o sea, desde qué tipo de narración, qué tipo de guión, qué necesitas para levantarlo, cómo lo vas a llevar a cabo para que te quede como tú quieras contarlo, ¿no? Y hay un montón de ejemplos de pequeños cortometrajes, o sea, además de ser cortos, además de poca duración, que están hechos con teléfonos celulares, con muy pocos recursos. Con el cortometraje pasa que todo lo que tú quieras decir, todo lo que quieras transmitir, lo tienes que englobar en esto, así como haces tú, o sea, esto. Y me parece maravilloso porque la gente que logra transmitir el mensaje que quiere, muchas Claro. veces, o sea, más allá de que es, como dices tú, en muy poco tiempo, porque suelen durar 8 10 minutos, o sea, eso no es nada. O sea, para contar toda una historia en eso, o sea, y muchas veces no utilizan tantos escenarios, no utilizan tantos personajes, a veces hasta es uno solo, no utilizan, a veces creo que a veces ni siquiera utilizan diálogos. No, O sea, exacto. y es, mira, fíjate lo que a mí me hubiese gustado haber tenido la oportunidad de estudiar un diplomado de creación de cortometrajes como aquí en la Escuela de Cine de IP de la universidad, porque cuando estaba más joven me tocó hacer un cortometraje era un proyecto, ni siquiera era mío, o sea, era un proyecto de la universidad de quien es ahora mi esposa, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, imagínate, le tocó hacer un cortometraje, le pidieron eso, me pidió ayuda, grabamos con un celular. Lo hicimos esta leyenda que tiene todos los latinos conocen esta leyenda urbana de La Llorona, ¿no? Ah, bueno, claro, por O sea, supuesto. claro, diferentes versiones en cada, dependiendo del país, pero bueno, no sabíamos nada de cómo hacer. O sea, yo, más que todo yo, porque yo siento que ya ahí fui director, editor, Ya, productor, productor. actor, guionista, o sea, todo, ¿no? Y lo que me tocó hacer, o sea, fue grabar, buscar dos escenarios, una habitación acá en mi casa. Ajá. Fuimos a un parque acá en mi ciudad para grabar solamente dos escenarios. Conseguir a un grupo de amigos, ¿no? Como tres, cuatro personas más, para poder grabar, o sea, grabar en escenarios ruidosos sin tener micrófono profesional, o sea, Ah, nada. bueno, sí, claro, ese O siempre es sea, un rollo. Te digo lo del sonido. por suerte, no, y por suerte, yo en ese momento ya yo estaba estudiando mi carrera de ingeniería de sonido. Yo tenía ciertos equipos para poder grabar de forma casera, pero fuera no podía. Entonces estaba como limitado. Entonces luego tuve que hacer algo que se llama ADR, que para los que no saben es como, imagínate, tienes un diálogo y tienes un escenario que tal vez es un poco ruidoso, no es la mejor, como que la mejor escenario para grabar algo. Y luego lo reemplazas en el estudio, ¿no? Y Ya, vuelves a grabar tus líneas como voz en off, como si fuese sí, un spot de radio o algo. sí. Y eso lo reemplazas en la edición con el video. Entonces me tocó hacer todo eso y en tiempo récord, o sea, creo que como 3 días, ¿no? Ay, O sea, no. una locura, fue estresante, pero ahora que lo cuento, no sabes cómo me divertí realmente y yo Claro. disfruté hacer eso, pero ahora imagínate, o sea, gente como yo que no tenía los conocimientos de todo esto, imagínate lo que es ya estar preparado para poder enfrentar ese tipo de situaciones si es que te llega a tocar algo como eso, ¿no? Pues Entonces, es que sabes que lo que está interesante de la creación de cortometrajes es que de verdad sí se convierte, como tú lo acabas de describir perfecto, como en un laboratorio. O sea, por un lado tienes toda esta oportunidad de exploración de lo que significa la producción audiovisual, ¿no? O sea, te ujú, pones a pensar exactamente lo que tú acabas de decir. ¿Qué pasa si estamos grabando y había mucho ruido de fondo? Pues ni modo, vamos a tener que hacer una edición de audio porque si no, no sirve para nada, ¿no? exacto, ¿Qué tal cual. pasa si la locación no fue la idónea? Bueno, pues vamos a tener que improvisar adentro de una casa. O sea, con tal de no sacrificar la narración,
vas haciendo estas sustituciones o te vas encontrando como con oportunidades, pero tal y como tú trabajas en un laboratorio, ¿no? O sea, aprovechando lo Igual. que hay, más o menos con una impronta otra vez, pero queriendo ver cómo le sacas provecho a lo que tienes en ese momento, ¿no? Para hacer más que obligarte a que sea corto, es que en muy pocas, con los recursos que tienes y de manera muy clara, vas a desarrollar la idea, ¿no? Exacto. Y obviamente, o sea, yo creo que el rey, de donde siempre pensamos que parte toda creación narrativa, sea de producción cinematográfica o de series o de videojuegos, pues es del guión, ¿no? En el guión es en donde empieza todo, donde, donde, donde tú empiezas a imaginar de qué manera vas a contar qué historia para generar la tensión suficiente, la emoción suficiente, la sorpresa suficiente para que sea una muy buena historia, ¿no? Montada cinematográficamente o en formato de serie o en formato de videojuego. Entonces, uno de los diplomados, yo creo que así como muy, muy interesante, que todos lo son, pero este parece que es como un punto de partida, pues es el guión, ¿no? Para cine Sí, y no. cine increíble. Como dices tú, o sea, creo que toda esta creación y todo este largo camino, todo este proceso parte de ahí. O Claro. sea, del guión, porque ahí, como dices tú, el guión es el que te permite ver, o sea, ya tener tu idea más organizada y lo que te permite ver, o sea, si es una buena historia o no. Y, o sea, y el guión no solamente es lo que los diálogos, ¿no? Ah, Sino no, también es todo con qué intencionalidad dices las cosas, totalmente. qué mirada vas a hacer, qué vas a decir, cuál es tu estado de ánimo en escena, o sea, todas esas cosas, ¿no? Todo eso creo que el guión es algo mucho más completo de simplemente aprenderte unas líneas y ya. O sea, No, y eso es. aparte ahí es donde se escribe, o sea, ahí es donde tienes la descripción de los personajes, la presentación de los personajes, o sea, el guión es lo que le va dando forma a la narración. Entonces yo creo que este diplomado en guión, pues es un punto de partida interesante para luego ir ahondando, como hemos ido platicando, en las otras cosas muy específicas que van haciendo cada uno de los agentes Sí, involucrados en la película. esas ramificaciones, ¿no? Y fíjate Exactamente. que iba a decirte que lo bueno de esto es que no importa como con cuál diplomado o sea, quieras empezar, porque realmente aquí creo que todo va de la mano y puedes complementar. O sea, yo me puedo aventar un diplomado de guión, edición, porque luego tú me veías sin saber nada de edición, editando en Adobe Premiere, o sea, en mi Claro, computadora claro. trabajando como Ay, un no, loco, claro. 3 de la mañana, o sea, que si 6 tazas de café, o sea, horrible, ¿no? Y saber, o sea, complementar todo esto que siempre es como un poquito de cada cosa, ¿no? O sea, tomo acá primero esto, ok, ya sé hacer esto, entonces ahora voy con esto, y eso te va formando. Y fíjate que cuando tienes este tipo de oportunidades como las que yo tuve, de hacer un cortometraje de cero sin saber nada, pude darme cuenta, como me tocó estar de todero, como dicen por Ah, ahí, claro, obvio. como me tocó estar de todero, pude darme cuenta y como que probar de cada cosa y saber qué realmente me gusta, qué me llamaba la atención, qué odié por completo, porque siempre, o sea, no significa que siempre tienes que No, quedarte que con todo todo. te encante, ¿no? Ujú. Exacto, hay cosas que, por lo menos, como odié preparar el escenario. O sea, preparar la escenografía. Sí, las escenas, ajá, la Lo ambientación. detesté, lo detesté como no tienes ni idea, pero cómo me encantó editar todo el proyecto, el cortometraje, que creo que Pero eso sería. fíjate, lo que está muy bueno de los diplomados, teniendo las herramientas que te brindan los diplomados, sí te puedes convertir en un excelente editor de sonido, complementando tu formación a partir de este diplomado, ¿no? Que eso es lo que me parece súper interesante de este Y, grupo de diplomados, de 10 y, diplomados que ofrece. y cabe mencionar que este diplomado de creación de cortometrajes, que es como nuestro diplomado introductorio y aparte es gratuito. O No sea, me digas. es gratuito. Ah, Te lo súper. juro, o sea, es como, mira, es que te digo, me da envidia no haber tenido esta oportunidad cuando tuve que hacer ese Ya, cortometraje. Me da envidia. Todos los diplomados tienen una duración de 3 meses. O sea, imagínate, son 3 meses con clases en ajá. vivo una vez a la semana, ¿no? Entonces, imagínate, tienes esa preparación de alguien que te vaya guiando
en tu proceso de aprendizaje. Y aparte tienes este diplomado de introducción que es gratuito y es algo que, digo, te puede abrir puertas en muchos lados y puedes, o sea, un mundo de posibilidades, aprender a trabajar con, o sea, realizar cortometrajes, o sea, tienes Claro. otros 9 diplomados más que pueden Claro. dar tu formación. Lo que está increíble es que ya exploramos en este pequeño repaso de los diplomados que ofrece IPL, que el mundo es, pero súper, súper rico, ¿no? De todos los agentes que están involucrados y del nivel de profesionalización que necesita cada uno, o sea, que requiere cada uno, ¿no? Desde los que son muy tecnológicos hasta los que escriben, hasta los que componen, hasta los que toman fotos, ¿no? O sea, es una cosa, es una industria tan rica en ese sentido que yo creo que empezar esa formación a partir de estos diplomados se convierte en algo muy interesante por explorar, ¿no? Estos diplomados te dan lo mejor de todos estos mundos que conforman la producción audiovisual, o sea, toda esta Claro. industria audiovisual. Es una oportunidad realmente que yo diría única, como te digo. O Claro. sea, mucha gente, sobre todo, o sea, gente que es, tal vez no tiene ningún tipo de conocimiento, pero es apasionada por este tipo de temas, por el cine. Tal Claro. vez les apasiona la edición de video, la edición de cortometrajes, les apasiona escribir guiones, les apasiona conceptualizar una escenografía, o sea, todas esas cosas, para esto están estos diplomados. Claro. No requieren de un conocimiento previo, no requieren que Es que es estudies importante. uno para estudiar otro, no requiere que tengas años en la industria, no requiere que tengas experiencia trabajando en X, no, nada. O sea, si eres una persona experimentada, bien, puedes verlo. Si eres una persona que medio le sabe, también. Si eres una persona que no sabe nada, pero te encanta este tema, te encanta este mundo audiovisual, pues creo que es la mejor oportunidad que puedes tener para verlo. O sea, tienes para escoger de muchos diplomados y de verdad que el contenido es increíble y sé que van a aprender mucho. O sea, de verdad, como te digo, yo soy un envidioso que, o sea, ojalá hubiese tenido esa oportunidad en aquel entonces cuando lo necesitaba, o sea, te lo digo. Lo que está increíble también, además de todo lo que ya hablamos de los temas, pero también de las herramientas, ¿no? De los programas y acompañados de todo el conocimiento, pues es también una forma de acercarse a las personas que se dedican a esto, ¿no? O sea, cada una de las personas involucradas en impartir cada uno de los diplomados es una oportunidad también para conocer a un grupo de profesionales que están dirigidos a cada una de estas pequeñas áreas, de estas 10 áreas que abrió en esta ocasión la universidad, ¿no? O sea, y hay muchísimas más. O sea, yo estoy segura que a partir de estos 10 se abrirán otros 10 y luego otros 10 de tan rico y de tantas oportunidades que hay de exploración sobre el mundo de profesionales que engloba la producción audiovisual, ¿no? Entonces, yo creo que esta primera lanzada de dados está súper interesante como para entrar al mundo del cine por esta puerta, ¿no? Interesante de formación. Sí, Yo no lo estoy dudo, no emocionada. dudo que sea así, no lo dudo, porque, o sea, es un mundo inmenso de posibilidades y de muchas cosas que aprender, muchas cosas o sea, mucho conocimiento que impartir, y tú, que tienes experiencia en esto, tú más que nadie puedes confirmar que esto nunca acaba, o sea, hay mucha tela para cortar, o sea, de lo que menos se Está puede, o súper sea, interesante. imagínate que yo no tenía ni idea, como lo comentabas, de que hay un diplomado, o sea, de que existe un diplomado para esto de montaje cinematográfico. Ah, O sea, bueno. imagínate, yo no tenía ni idea de eso. O sea, y seguramente así como hay muchas otras cosas más que uno ni se imagina. O sea, es increíble. Por eso es que de verdad esta oportunidad es única. Y quiero aprovechar de hacerte como unas preguntas que me hago yo y que mucha gente también se puede hacer en su casa viendo esto. Este, por ejemplo, si yo no sé nada de guión, ¿cómo empiezo a transformar una idea en una historia para un cortometraje, para una serie, para una película? ¿Cómo podría Pues, ser eso? mira, yo creo que una de las cosas más que nos dan más aprensión es poder poner por escrito lo que pensamos, ¿no? Ok. Entonces, para mí un ejercicio que te ayuda mucho a soltar, es como cuando tú haces la descripción de algo que te pasó, o sea, de una anécdota,
o de una fotografía que nada más tú conoces y que no sabes, la gente a la que se le estás presentando no conoce a nadie de los que salen en la fotografía, ¿no? Pero además de los que están en la fotografía está incluida una anécdota que vas a contar a partir de esa imagen que tienes fija, ¿no? Empezar a hacer ejercicios de poner por escrito lo que uno cuenta es muy interesante porque en realidad así es como empezamos a hablar. Si te imaginas y ahora ves, lo que hacemos con los niños pequeños es hablarles, contarles historias y ellos empiezan a imaginar, primero empiezan a entender lo que les estás diciendo y luego empiezan a imaginar lo que les estás contando. Y Ok. en tu primera aprehensión de esas historias, tú quieres ser un protagonista de esa historia, ¿no? Tú quieres ser una superheroína, o quieres ser el profesor de la clase, o quieres ser el capitán del barco, o quieres ser... Entonces, esta facilidad que tenemos para comunicarnos a través de historias es lo mismo que sucede cuando queremos contar algo bueno que se convierte en un guión, ¿no? Tenemos que identificar una historia y cuando la vas poniendo por escrito, le vas poniendo a los personajes intención. Y entonces, sean uno o sean 25, puedes empezar a definirlos, pero luego también a formar esto que yo mencionaba antes de las tensiones, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer que tú te intrigues por lo que le pasa a un personaje en relación con otro? Y eso pasa todo el tiempo en las series. O sea, estamos muy acostumbrados a verlo en historias que nos gustan de series o de películas o que leemos o de videojuegos que jugamos porque nos gusta la intriga o sea, esta tensión que genera la historia y que te hace estar ahí, ¿no? O sea, aparte, por ejemplo, de estar pasando, de estar scrolleando los reels de Instagram o de TikTok, es que tú estás buscando una historia que te enganche. Sí, por Entonces, supuesto. somos contadores de historias. Lo que tenemos que hacer es eso, empezar a escribir para ver cómo narrativamente y por escrito generamos esto, ¿no? Entonces Entonces, no se necesita un talento especial o una experiencia vasta, ¿no? para Para, nada. para poder empezar a escribir un guión. O sea, cualquiera puede aprenderlo. Cuando tú escribes, pones en juego todas tus referencias culturales y tus referencias culturales pueden ser el sabor de helado que prefieres, el clima que prefieres, el color en tu habitación, el tipo de ropa que usas, o sea, toda tu conformación cultural que prefieres se Ok. pone en juego cuando estás escribiendo porque forma parte de cómo cuentas tú. Lo único que necesitas es querer hacerlo. O sea, es querer contar de manera diferente una historia para ver cómo, o sea, para comprobar más bien que eres bueno para contar historias, que a la gente le interesa o que eres el alma de la fiesta porque cuentas los mejores chistes o que eres el que más atrae la atención porque cuentas las historias de cierta manera, ¿no? Y te aseguro que cada uno de nosotros tenemos eso dentro. Es nomás tener ganas de escribir. Ok. Y es como lo mencionamos, ¿no? Con la historia empieza todo. Ahí empieza todo. No, o sea, me identifico porque me lo viví, me tocó. Pero ¿qué es lo más importante al inicio? ¿La idea, los personajes o los diálogos? Es que o sea, todo, digo, puede empezar con una idea, pero es que hay veces, hay muchas formas de empezar una historia, ¿no? Y hay veces que empiezan al vuelo. Estaba yo ahora en la tienda y no sabes lo que me pasó. Y ahí ¿Qué te empezó pasó? todo. Y entonces empiezas a hacer un arranque de historia que dices, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué te pasó? O sea, yo soy la protagonista, ¿no? Yo soy la que te está contando. Entonces hay series súper buenas que empiezan con la gente corriendo. O sea, hay alguien que está corriendo. O sea, a ver, que vi una película volví a ver una película hace poco que me encanta porque es una cosa como muy absurda que empieza con que una chava que está de malas, o sea, está como que tiene medio gripa, como que está de malas, su coche no funciona bien, está en un embotellamiento y se va a salir como que va a dar vuelta a la derecha y por estar viendo que no viene coche, le pega una camioneta. Le pega una camioneta de estas de caja como de que trae atrás botes de pintura y cosas así. Y se baja el personaje más guapo del planeta y la chava está hecha una facha, pero así, y lo ve y dice, no, o sea, ¿por qué tuve que chocar con este? Y ahí empieza la historia, ¿no? Y él, en lugar de reclamarle, de decirle que por qué le pegó, que no sé qué, lo primero que le pregunta es, ¿estás bien? Y la chava le dice, a ver, o sea, como que, ¿qué me quieres sacar? O sea, ¿por qué si yo te pegué me preguntas si estoy bien yo? O sea, más bien estás bien tú. Sí. Bueno, pues ahí empieza, y es una súper película, porque todo lo que sucede a los personajes, que básicamente son tres personajes, empiezan con un absurdo. O sea, que si no es posible que así
haya empezado la historia, porque parece que no es interesante, parece que los personajes están medio flojos, pero resulta que luego acaba siendo una gran historia, ¿no? O sea, una gran historia contada como de una manera muy particular, pero desde un lugar que ni te esperas. Pero pues es así, ¿no? Hay Sí. muchas formas de empezar una historia, o estas que son como muy elaboradas. Por ejemplo, estas que hemos comentado anteriormente, como la de Inception de Nolan, que si no tiene el guión, o sea, es que es imposible que desarrolle la película porque es un guión súper complicado, porque se desarrolla la historia dentro del sueño de alguien, ¿no? Entonces, donde no tengas bien escrito el guión, se te hace o sea, yo creo que te pierdes en la narración en el sueño de quién están ahora, qué es lo que van a ir a hacer al sueño del otro, por qué se tuvieron que meter 3 veces en el sueño, o sea, 3 capas de sueño, cómo van a regresar a tiempo antes de que se queden atrapados en el sueño. O sea, ese para mí, o sea, los guiones de Nolan me parece que son súper estrictos, ¿no? Con las figuras que tienen que respetar, porque si no, o sea, de por sí la audiencia ya está así como muy, no se me vaya a pasar algo, por favor, ¿en qué número de sueño están? Ok, Si se le va sí. a él, imagínate, ¿no? O sea, ya perdiste. Entonces, no, yo creo que es nomás que agarres un lápiz o te sientes enfrente de la computadora y empieces, ¿no? No Ok. vas a creer lo que me pasó. Y entonces ahí empieza, o yo no sé, ¿no? Y entra la niña Sí, corriendo después de una lluvia torrencial. Y ahí empieza todo. de la frase más sencilla que se te puede ocurrir, ¿no? Y de ahí puede partir una idea que se puede desarrollar en algo mucho más grande. Tú fíjate cómo empiezas a contar algo. Cuando tienes una reunión ya hay mucha gente y tú empiezas a querer contar algo, o sea, porque está hablando toda la gente, ¿no? Todos hacemos algo para llamarla, bueno, o somos receptores y escuchamos porque nos gusta escuchar y reírnos o compartir o lo que sea, o somos los que queremos decir, tú la próxima vez que estés en una reunión, fíjate cómo le haces para entrar a la conversación y decir, no, lo que a mí me pasó o lo que yo les quiero contar, y eso es el inicio, o sea, así empiezan las historias. ¿Cómo llamas la atención de la gente para que te voltee a ver y diga, ay, ¿qué nos quiere decir Sam? ¿Por qué estaba tan preocupado? Y empiezas, ¿no? Es como un gancho, ¿no? O sea, es como lo que se usa mucho actualmente en los videos de redes, que es para que tú te quedes viendo un reel, te quedes viendo un TikTok, es el gancho del video, que Claro, hace que te quedes al principio, claro, cómo comienza el video, para que te genere un interés y te quedes escuchando, te quedes viendo. claro, Así lo veo. claro. ¿Cómo logra un director en set, ¿no? Que los actores digan un guión o sea, digan sus líneas, pero se sienta natural y no actuado. Yo sé que, o sea, eso también depende de la capacidad actoral de cada No, persona, pero ¿cómo logran eso? O sea, ¿cómo pues es que, logran? ¿sabes qué? Eso sí es una cosa totalmente, como es una habilidad del director. O sea, y mira, yo te puedo poner ejemplos muy claros. O sea, yo no soporto a Adam Sandler. En sus, en No te sus, creo. en sus muchas películas cómicas no lo soporto. Pero tiene una película que se llama Punch Drunk Love, que yo creo que es de principios de los 2000, en donde el director logra que él se salga del personaje que es cuando está haciendo comedia Ok, y que le salga el personaje de esa película, que es un peliculón, que ok, es este personaje muy obsesivo, está muy obsesionado con un distintivo que sale o en unos chocolates o en unas galletas, ya no me acuerdo. Pero ese es el que le va a dar un viaje que él quiere hacer, ¿no? O sea, un viaje millonario que él quiere hacer y no puede hacer porque pues, su trabajo no le da. Y te empieza a describir el personaje que vive en una familia de puras mujeres y entonces empiezas a entender muchas cosas que él hace y cómo es por la vida familiar que tiene, y luego conoce a una persona, pero es sumamente tímido y entonces no sabe cómo abordar a esta persona, de la que se está empezando a enamorar. Bueno, lo que logra el director con Adam Sandler en esa película es una joya. O sea, nunca, no darías crédito de lo que logra y ese es un trabajo del director. Entonces el director tiene las tablas suficientes o la experiencia suficiente para conseguir que los actores hagan lo que él requiere de la historia. Otro ejemplo que pongo que a mí me encanta es Tom Hanks. Dios, no es Tom Hanks, es ay Dios mío. Bueno, sale en Magnolia, Dios mío, el actor de Misión Imposible.
Tom Cruise. Tom Cruise, no Tom Hanks. Tom Cruise es una persona, un personaje completamente diferente en Misión Imposible, que te puede gustar o no te puede gustar, pero bueno, pues es él de Misión Imposible. Y en Magnolia, que también es una joya de película, el director logra que Tom Hanks salga de este macho que le da clases a otros hombres para empoderarlos desde su ser macho. Y tiene Okay. un padre que a él le jodió la vida, ¿no? Entonces hay una escena muy importante de la película en donde el padre se está muriendo y él tiene que viajar a ver al padre antes de que se muera. Bueno, lo que Tom Cruise hace en esa escena, gracias al director, es una joya. O sea, tú entiendes que él es un gran actor por esa escena, ¿no? Por ese trabajo que el director logra que él haga en el personaje que está en esa película Magnolia, ¿no? Que es una joyaza de Okay. película. Entonces, esos talentos, o sea, el director entonces no es el que se siente en el banquito y dice cámara acción. El director tiene que estar al pendiente de todo lo que sucede, no solo en el set, sino también lo que va a suceder después en consecuencia, ¿no? O sea, tiene que estar como muy encardinado con el director de fotografía, pero también con el editor, pero también con todas las figuras intermedias que hacen que toda la producción embone, ¿no? Okay. Entonces, él va a supervisar cada una de las cosas que suceden, incluido el trabajo actoral Okay. que determina la película. O sea, el trabajo actoral determina que tú le creas a un actor que es el personaje o que no es el personaje, ¿no? Bueno, ya hemos llegado al final de esta sesión. Ha sido una charla realmente enriquecedora en la que hemos podido conocer cómo distintas áreas del cine, como desde el guión, la dirección, el arte y vestuario, el sonido y la música, el montaje, la edición de color, hasta la animación y la creación de cortometrajes se conectan para dar vida a una producción audiovisual completa. Y que bueno, quiero agradecerle profundamente a Claudia Reyes por compartirnos su experiencia y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión. Claudia, muchas gracias por tu tiempo, ha sido de verdad muy bonito tenerte aquí. Muchas gracias, Samuel. Pues estuvo muy interesante y bueno, ya con toda esta charla que tuvimos, solo evidenciamos el riquísimo mundo que es el de la producción audiovisual y los invitamos a que formen parte ya de este programa. Sí, por supuesto, si desean dar el siguiente paso y formarse en este maravilloso mundo del cine, los invitamos a inscribirse en los diplomados de la Escuela de Cine de IP de la Universidad. Recuerden que el diplomado de creación de cortometrajes es totalmente gratuito, o sea, pueden inscribirse ya. Para más información pueden inscribirnos al correo de contacto@iplíderes.com o consultar los detalles en la descripción de este video. Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Hasta luego.